Hay personas que son escaleras para otros, que sin saberlo del todo, o sabiéndolo pero sin poder evitarlo, porque el amor o la confianza o la generosidad no siempre distinguen entre quien las merece y quien las usa, se convierten en el peldaño desde el que alguien más sube hasta donde quería llegar. Y cuando ese alguien llega, cuando ya tiene lo que buscaba, la escalera ya no es necesaria. La escalera se queda en el lugar donde siempre estuvo, mientras el otro sigue subiendo. Y la escalera tiene que encontrar la manera de entender lo que ocurrió, de nombrarlo, de decidir qué hacer con ello. Daniela Romo fue una escalera para alguien, para un hombre que vio en ella no solo a la mujer que era, sino también a lo que esa mujer representaba en términos de acceso, de visibilidad, de la clase de conexiones y de presencia en la industria que él necesitaba para llegar donde quería llegar. Un hombre que construyó parte de su trayecto sobre la base de lo que Daniela era y de lo que Daniela tenía. Y que cuando llegó a donde quería llegar, habló. Habló de ella. Habló de lo que habían sido. Habló de maneras que el mundo escuchó, con el tipo de atención que se presta a las cosas que revelan algo que no sabíamos o que intuíamos, pero que nadie había dicho todavía en voz alta. Y Daniela le respondió, de la manera en que Daniela Romo responde a las cosas que le importan y que la afectan, no con el escándalo que podría haber elegido, no con la agresividad que habría sido comprensible, dadas las circunstancias, con algo más difícil y más poderoso, con la dignidad de alguien que sabe quién es y que no necesita que el mundo valide su versión de los hechos para saber que esa versión es la verdadera. Esa respuesta, la manera en que Daniela Romo manejó lo que ese hombre dijo sobre ella, dice todo sobre quién es. Y la historia que llevó hasta ese momento, la historia que explica por qué lo que ese hombre dijo importaba tanto y por qué la respuesta de ella resonó de la manera en que resonó, es la historia que vamos a contar hoy en toda su extensión y con toda la honestidad que merece. Daniela Romo. El nombre evoca algo inmediatamente para cualquier persona que haya crecido con la cultura pop latinoamericana de las últimas 4 décadas. Evoca una voz. Evoca una presencia escénica que fue una de las más completas que produjo el entretenimiento mexicano en su período más brillante. Evoca canciones que son de esas que se quedan y que siguen resonando décadas después de que fueron grabadas porque hablan de cosas que no tienen fecha. Y evoca también algo más difícil de nombrar, pero que cualquiera que la haya visto en sus mejores momentos reconoce de inmediato. Una clase de elegancia que no es frialdad, una clase de fuerza que no es dureza, una manera de estar en el mundo que comunica desde el primer momento que hay una persona ahí que sabe quién es y que no necesita permiso de nadie para serlo. Pero detrás de esa imagen, que es real y no es una construcción vacía, sino la expresión genuina de algo que viene de adentro, hay una historia que tiene sus propios capítulos de dificultad, de traición, de momentos en que lo que uno construyó con tanto esfuerzo fue usado por personas que no merecían ese uso, y una historia que tiene también sus capítulos de una resistencia extraordinaria, de alguien que encontró la manera de seguir siendo completamente ella misma a pesar de todo lo que se lo complicó. Daniela Romo nació el 16 de agosto de 1954 en la Ciudad de México. Llegó al mundo en una familia que tenía sus propias características, que la formaron de maneras que más tarde serían visibles en quien se convirtió. Creció en un ambiente donde el arte tenía presencia.
donde la expresión no era algo que se inhibiera, sino algo que se valoraba, de maneras que permitieron que lo que había en ella se desarrollara sin las restricciones que tienen otros entornos, donde la sensibilidad artística se ve con sospecha o con una indiferencia que es casi más dañina que el rechazo directo. Desde pequeña mostró lo que mostraría durante toda su carrera: una versatilidad que es de las más difíciles de encontrar en un solo artista, porque requiere que distintas capacidades coexistan en una sola persona, de manera que se complementen en lugar de competir entre sí. Cantaba, actuaba, bailaba. No como quien ha aprendido a hacer tres cosas, sino como quien hace tres expresiones de lo mismo, como quien tiene una capacidad para la expresión artística que es tan fundamental y tan central que encuentra su salida de maneras distintas según la forma que sea posible en cada momento. Su llegada a la industria del entretenimiento fue más temprana y más orgánica que la de muchos de sus contemporáneos. No fue el proceso de alguien que llega desde afuera y que tiene que convencer a una industria desconocida de que merece estar en ella. Fue el proceso de alguien que estaba ya dentro de un mundo donde el arte era conocido y donde los caminos hacia la expresión formal estaban más disponibles que para la mayoría. Y aquí viene algo que es importante establecer desde el principio, porque define el contexto en que todo lo demás ocurrió. Daniela Romo llegó a la industria con algo que muy pocos artistas tienen desde el principio, y que cuando existe cambia completamente la naturaleza de la trayectoria. Llegó con una completud artística que hacía innecesario preguntarse qué era exactamente. Era actriz, y era cantante, y era figura completa del entretenimiento de una manera que el público y la industria reconocieron de manera inmediata. No había que esperar a que se desarrollara porque llegó ya desarrollada de las maneras más importantes. Lo que siguió fue el refinamiento o la profundización, el crecimiento dentro de algo que ya tenía sus cimientos completamente establecidos. La televisión la recibió primero. Las telenovelas mexicanas de los años 70 y principios de los 80 fueron el espacio inicial en que Daniela Romo construyó su relación con el público masivo. Y esa relación fue de las que se construyen para durar, porque se construyó sobre algo sólido. El público la veía y la reconocía como alguien de quien se podía fiar, como alguien que cuando aparecía en pantalla traía algo consigo que hacía que la atención que se le daba valiera la pena. No solo talento técnico, algo más, una presencia que hacía que cuando ella estaba en la pantalla fuera difícil mirar a otra parte. Pero la música fue donde Daniela Romo alcanzó las alturas que definen su lugar en la historia del entretenimiento latinoamericano. Y los años 80 fueron la década en que todo lo que había estado construyendo se convirtió en algo que el mundo entero del entretenimiento hispanohablante no podía ignorar. Enamorada y hambrienta, llegó como llegan las canciones que se convierten en himnos de una época. No de manera gradual, ni con el proceso lento de construcción de popularidad que tienen muchos éxitos. Llegó de golpe y se instaló. Se instaló en las radios y en las películas, y en la memoria colectiva de una generación, con la solidez de algo que ha venido para quedarse, que tiene en sí misma algo que el tiempo no borra, porque no está hecha del material del que están hechas las cosas efímeras. Y Daniela cantaba esa canción, y todas las que vinieron después, con algo que era su marca más inconfundible, con la sensación de que lo que estaba cantando era verdad, que no estaba interpretando un estado emocional ajeno, sino expresando algo propio,
que la distancia entre la canción y la persona era mínima o inexistente. Eso es lo que hace que ciertas voces lleguen de una manera que otras no llegan, aunque tengan todas las condiciones técnicas para hacerlo. La ausencia de distancia entre lo que se canta y quien lo canta. Yo no te pido la luna, se me va la voz, himno de amor, canciones que son de las que se quedan en la memoria, no solo como melodías, sino como experiencias, como momentos en que algo que uno sentía encontró su expresión perfecta fuera de uno mismo, y como esos instantes en que una canción te hace sentir que el artista que la canta te conoce de una manera que ninguna otra persona te conoce, porque ha puesto en palabras y en música algo que estaba dentro de ti sin que tú supieras que estaba ahí. Esa capacidad, esa habilidad para la conexión profunda, que va más allá de la competencia técnica, es la que convirtió a Daniela Romo en algo más que una artista exitosa. La convirtió en una figura con quien el público tenía una relación personal, aunque nunca la hubiera conocido. Una figura que formaba parte del paisaje emocional de su época, de una manera que pocas figuras logran. Sus presentaciones en vivo eran otra dimensión de lo que era. Los escenarios que pisó en esa época, las arenas y los teatros y los estadios que se llenaban cuando su nombre aparecía en el cartel, o eran espacios donde ocurría algo que sus contemporáneos describían con el vocabulario del acontecimiento. No del concierto ordinario, del acontecimiento, de algo que pasaba y que quien no estuvo no puede del todo entender, solo con la descripción de los que sí estuvieron. Había en su manera de estar en el escenario una completud que venía de ser simultáneamente todas las cosas que era. Actriz y cantante y figura del espectáculo al mismo tiempo, sin que ninguna de esas dimensiones compitiera con las otras, sino que cada una las amplificara. Cuando cantaba, usaba lo que sabía como actriz para darle a cada canción la dimensión dramática que necesitaba. Cuando actuaba, usaba lo que sabía como cantante para darle a cada escena una musicalidad que no siempre es posible encontrar en los actores que no tienen esa formación. Y cuando simplemente estaba en el escenario siendo ella misma, era algo que solo se puede describir como presencia en el sentido más completo de esa palabra. Y mientras todo eso ocurría en el espacio público, mientras Daniela Romo construía ese monumento que es su carrera, había una vida privada que tenía sus propias dimensiones, sus propias riquezas y sus propias dificultades, sus propias relaciones que algunas fueron de las que alimentan y construyen, y otras fueron de las que desgastan y complican de maneras que no siempre son visibles desde afuera, pero que siempre tienen consecuencias. Y fue en el territorio de las relaciones donde ocurrió lo que da título a esta historia, donde apareció el hombre que la usó, donde ocurrió la dinámica que eventualmente terminaría con él hablando y con ella respondiendo de la manera que respondió. Hay que ser cuidadosos aquí. Hay que decir lo que se sabe y lo que se rumorea con la claridad suficiente para que quien escucha entienda la diferencia. Porque hay cosas que son parte del registro histórico de esta historia y hay cosas que son parte del territorio de lo que se dice sin que haya manera de verificarlo completamente. Y ambas cosas merecen ser tratadas con el rigor que les corresponde. Lo que sí se sabe es que en el período de mayor visibilidad de Daniela Romo, hubo personas que orbitaron alrededor de ella, no solo por lo que era como persona, sino por lo que representaba como plataforma, como acceso, como la clase de conexión que abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Ese fenómeno es completamente normal
en la industria del entretenimiento de cualquier país y de cualquier época. Las personas que tienen visibilidad y acceso generan inevitablemente la atención de personas que quieren esa visibilidad y ese acceso y que son capaces de construir relaciones que parecen ser de otro tipo para obtenerlos. Lo que se dice sobre el hombre específico del que hablamos, y esto hay que decirlo con las precauciones que requiere, dado que es información que no puede verificarse de manera completa, es que fue alguien que entró en la vida de Daniela de maneras que en su momento no eran visibles como lo que eran, que la relación que construyó con ella parecía ser de una naturaleza y era de otra, que lo que presentaba como amor o como interés genuino o como proyecto compartido tenía por dentro una dimensión que era más instrumental de lo que el exterior sugería. Se rumorea que este hombre usó el nombre de Daniela, sus conexiones o a su visibilidad y lo que representaba en la industria para abrir puertas que sin ella habrían permanecido cerradas, que construyó partes de su trayecto sobre la base de lo que ella era y de lo que ella tenía, y que cuando llegó a donde quería llegar, cuando las puertas ya estaban abiertas y los caminos ya estaban trazados, la relación ya no era necesaria de la misma manera en que lo había sido antes. Y cambió, de las maneras en que cambian las cosas cuando uno de los dos lados obtuvo lo que vino a buscar. Eso es el uso. Eso es lo que significa que alguien te use para llegar arriba. No necesariamente la maldad planificada de quien llegó con un plan completo desde el principio, aunque a veces lo sea. O también puede ser la maldad más ambigua de quien deja que las circunstancias lo lleven hacia donde le conviene, sin preguntarse demasiado qué precio está pagando la otra persona por esas circunstancias. Cuando ese hombre habló, cuando decidió contar su versión de la historia que había tenido con Daniela, lo hizo de maneras que generaron exactamente el tipo de conversación que uno podría esperar que generaran. Hubo quienes lo escucharon y creyeron lo que decía. Hubo quienes lo escucharon y encontraron en lo que decía las señales de alguien que está revisando su propio pasado de una manera que lo coloca a él en el mejor lugar posible. Y hubo quienes esperaron, que sabían que si Daniela Romo iba a responder, lo haría de la manera que le era propia, que no correría a los medios a dar su versión de los hechos con la urgencia de quien necesita contradecir, que encontraría la manera que fuera correcta para lo que necesitaba decir. Y Daniela respondió: lo que dijo y cómo lo dijo es una de las partes más reveladoras de esta historia, porque dice más sobre quién es Daniela Romo que cualquier éxito o cualquier actuación memorable, porque la manera en que una persona responde a la traición, a la injusticia, a alguien que habló de ella de maneras que no eran completamente honestas, dice algo sobre el carácter de esa persona que es difícil de fabricar, que o está o no está. Y en el caso de Daniela, estaba completamente. No respondió con el ataque que habría sido fácil, o no respondió enumerando lo que había dado y lo que no había recibido de vuelta, de la manera que habría sido comprensible dado el contexto. Respondió desde un lugar más elevado que ese, desde el lugar de alguien que no necesita que el mundo elija entre su versión y la del otro, porque sabe que quien estaba ahí sabe la verdad, y que la verdad no depende de la audiencia que tenga. Respondió con la dignidad que siempre la ha caracterizado, con esa manera suya de decir lo que tiene que decir, sin que lo que dice sea una declaración de guerra, sino una declaración de posición, de quién es, de dónde está parada,
de lo que considera verdad y de lo que considera que no necesita defensa, porque es suficientemente evidente para quien tenga ojos para verlo. Y el mundo que la escuchó respondió de la manera que responde cuando alguien hace algo con esa clase de integridad, con el reconocimiento de que hay personas que en los momentos difíciles se hacen más grandes en lugar de hacerse más pequeñas, que la dificultad, en lugar de reducirlas, las revela de maneras que la facilidad no siempre puede revelar. Pero para entender completamente por qué esa respuesta tuvo el impacto que tuvo, hay que entender mejor quién es Daniela Romo. No solo la artista, la persona, los años que la formaron, los momentos que la probaron antes de éste, las maneras en que su historia la preparó para ese momento, aunque nadie hubiera podido planificar esa preparación. Y los años de mayor éxito de Daniela coincidieron con un período de la industria del entretenimiento mexicano que tenía sus propias características muy específicas. Era un período de abundancia en ciertos sentidos, de una industria que producía figuras con una regularidad y una escala que quizás no se repita de la misma manera, de Televisa como el centro de todo, como la estructura que organizaba quién era visible y quién no, quién llegaba al público masivo y quién se quedaba en los márgenes. Dentro de esa estructura, ser Daniela Romo significaba algo muy específico. Significaba tener acceso. Significaba tener visibilidad. Significaba tener el tipo de presencia institucional que es más difícil de construir de lo que parece desde afuera, y que cuando se tiene, representa un recurso real que la industria valora, de maneras que no siempre son transparentes. Y esa posición, que Daniela había construido con trabajo real y con talento real y con la clase de dedicación que se requiere para construir algo que dure, fue también lo que la hizo vulnerable de la manera específica que describimos. La hizo vulnerable a las personas que podían beneficiarse de estar cerca de ella, que encontraban en su posición algo que necesitaban y que buscaban la manera de obtenerlo a través de una relación que parecía ser de otro tipo. Esa es la trampa específica que tiene la posición que Daniela tenía. No la trampa del poder que corrompe, que es una trampa completamente diferente, sino la trampa de ser suficientemente valioso como para que tu valor sea lo que algunas personas buscan, en lugar de buscarte a ti. Que la diferencia entre los dos no siempre sea visible desde adentro de la relación, aunque sea perfectamente visible desde afuera, para quien mira sin el filtro del afecto. Daniela aprendió esa distinción. La aprendió de la manera dura, que es la única manera real de aprenderla. Y lo que aprendió de ese proceso es parte de lo que la hace quien es hoy, parte de lo que hace que su presencia en el escenario y en las entrevistas y en cualquier espacio en que aparece tenga esa calidad específica de alguien que ha llegado a donde está habiendo pasado por cosas que no eran simples y habiendo elegido en cada paso quién quería ser. Hay algo que hay que decir sobre la vida personal de Daniela Romo que va más allá de este episodio específico. Hay una historia de vínculos y de relaciones que el mundo conoce de manera fragmentada, porque Daniela siempre manejó ese territorio con una discreción que era real y no solo estratégica, que genuinamente consideraba que había aspectos de su vida que pertenecían al espacio privado, aunque ella fuera una figura completamente pública en otros aspectos. Se habla de relaciones que fueron significativas y que no siempre terminaron de maneras que correspondieran con lo que habían sido en su mejor momento, de vínculos que tuvieron sus propias complejidades,
que las personas cercanas a ella conocieron, aunque raramente salieran al mundo de manera ordenada. De la soledad específica que tienen las personas, que son muy visibles en el espacio público y que al mismo tiempo tienen que gestionar una vida privada que el mundo observa con una atención que no siempre es bienvenida. Hay algo que Daniela ha mencionado en distintas ocasiones sobre la maternidad, sobre el lugar que el deseo de ser madre tuvo en su vida y sobre las maneras en que ese deseo se encontró con circunstancias que no siempre facilitaron su realización de las formas que ella habría elegido. No vamos a entrar en detalles que no se pueden confirmar, pero sí es relevante señalar que hay en su historia personal una dimensión que tiene que ver con el amor de los que se espera y los que llegan y los que no llegan de la manera que uno esperaba que llegaran, y que esa dimensión forma parte del contexto en que ocurrió todo lo demás que describimos. La salud de Daniela Romo es otro capítulo que merece atención dentro de la historia completa de quién es. Ha enfrentado desafíos de salud que en distintos momentos de su vida fueron significativos y que manejó de la manera que maneja todo lo que la afecta, con discreción cuando la discreción era posible, con la honestidad que el momento requería cuando la discreción ya no era una opción viable. Se habla de un periodo en que su voz presentó dificultades que para alguien cuya identidad más fundamental está construida alrededor de esa voz, fueron de las experiencias más desafiantes posibles. De momentos en que lo que siempre había sido natural y disponible requirió de repente un nivel de cuidado y de atención que no había sido necesario antes, y de la manera en que ese proceso, que es uno de los más difíciles que puede enfrentar un cantante, fue navegado con la combinación de disciplina y de adaptación que caracteriza a Daniela cuando enfrenta lo que es difícil. Hay también algo que se menciona sobre períodos de su vida en que el bienestar general, más allá de lo estrictamente físico, tuvo sus momentos de dificultad. Que el peso de todo lo que describimos, la traición, las relaciones complicadas, el desgaste de una carrera de las dimensiones de la suya, se manifestó de maneras que las personas cercanas a ella observaban aunque no siempre supieran cómo nombrarlo de manera que fuera útil. Lo que sí está claro, lo que es observable en la manera en que Daniela ha navegado todo eso, es que hay en ella algo que podría llamarse resiliencia, si esa palabra no hubiera sido usada tanto que ha perdido algo de su peso. Algo más específico que la resiliencia genérica, una capacidad para regresar a sí misma después de lo que la aleja de sí misma, para encontrar el camino de vuelta a lo que es esencialmente ella, aunque las circunstancias hayan sido difíciles, de maneras que habrían justificado que ese camino de vuelta no fuera tan claro. Esa capacidad viene de algún lado, viene de la formación, de los valores, hasta de las maneras en que aprendió a ser quien es. Y viene también de la experiencia acumulada, de haber enfrentado cosas difíciles y haber salido del otro lado, siendo más ella misma, en lugar de ser menos. Los años recientes de Daniela Romo son los de alguien que ha llegado a una especie de claridad sobre quién es, y sobre lo que importa, y lo que no importa, que no siempre es posible tener cuando se está en el centro de todo, cuando se está construyendo, cuando hay tanto que demostrar, y tanto que mantener, y tanto que gestionar, que no siempre hay el espacio o el tiempo para la perspectiva que permite ver las cosas desde la distancia correcta. Ha hablado de su vida con una honestidad que es nueva en ciertos aspectos
y que en otros es la continuación de lo que siempre fue. Ha hablado de las cosas que le costaron de una manera que dice que ya no necesita guardarlas de la misma manera en que las guardó antes. Que hay una distancia suficiente ahora para que puedan ser contadas, sin que contarlas tenga el mismo costo que habría tenido contarlas en el momento en que ocurrieron. Y ha hablado, de manera directa o indirecta, según el momento y el contexto, de las personas que la usaron. No con amargura. Eso es lo que más llama la atención de quien la escucha hablar de esas cosas. No con la amargura del resentimiento, que no ha podido resolverse, sino con la claridad de alguien que ha entendido qué ocurrió, que ha procesado lo que eso significó, y que ha llegado a un lugar desde donde puede mirarlo sin que sea lo que la define. Eso es enormemente difícil. Llegar a ese lugar, genuinamente, sin que la serenidad sea una actuación, sin que la ausencia de amargura visible sea sólo el control de una amargura que sigue ahí debajo, requiere un trabajo interno que no es pequeño y que no ocurre solo, que requiere tiempo y requiere decisiones conscientes y requiere la disposición de no dejar que lo que te hicieron se convierta en la historia más importante de tu vida, aunque en el momento en que ocurrió pareciera que podría serlo. Daniela hizo ese trabajo. Eso es lo que dice su respuesta al hombre que habló. No que no le importó lo que dijo, sino que lo que dijo ya no tiene el poder que habría tenido en otro momento, que el tiempo y el trabajo y la claridad que construyó han creado entre ella y esa parte de su historia una distancia que permite verla sin ser destruida por ella. Hay algo que Daniela Romo ha dicho sobre el proceso de construirse a sí misma que resuena de una manera particular en el contexto de todo lo que describimos. Ha hablado de la importancia de saber quién eres antes de que alguien más te diga quién eres, de la diferencia entre la identidad que se construye desde adentro y la identidad que se recibe desde afuera y que puede ser quitada de la misma manera en que fue dada porque nunca fue realmente tuya, de la manera en que los momentos difíciles, cuando se procesan de la manera correcta, no te quitan nada, sino que te devuelven a lo que siempre fuiste, aunque lo hubieras perdido de vista temporalmente. Esa sabiduría, que es real, y no es la sabiduría del libro de autoayuda, sino la sabiduría de alguien que la construyó a través de la experiencia directa, o es quizás el legado más importante de la historia de Daniela Romo. No sus canciones, aunque las canciones son extraordinarias y duraderas. No su carrera como actriz, aunque esa carrera es uno de los catálogos más ricos del entretenimiento mexicano. Sino esta, la sabiduría de alguien que fue usada y que no se dejó definir por haber sido usada, que fue traicionada y que no se dejó reducir a la historia de quien fue traicionada, que respondió cuando hubo que responder de la manera que correspondía y que siguió siendo ella misma después de haber respondido. El hombre que la usó habló, y al hablar pensó quizás que tenía algo que ganar, que había algo en contar esa historia que era útil para la narrativa que quería construir sobre sí mismo, que hablar de ella de la manera en que habló decía algo que necesitaba que el mundo escuchara. Y Daniela le respondió, no de la manera que él quizás esperaba que respondiera, no de la manera que habría generado el escándalo que quizás esperaba generar con lo que dijo, de la manera que sólo Daniela Romo podía responder, porque era la manera que correspondía con quien ella es, con dignidad, con claridad, con la presencia de alguien que sabe que no necesita el permiso de nadie para ser lo que es, que lo que ocurrió, ocurrió, que ella estuvo ahí, que lo vivió,
y que lo que vivió, aunque fue difícil, y aunque fue una traición, y aunque hubo un costo que fue real, no fue capaz de quitarle lo que más importa, lo que ella es, lo que construyó, lo que sigue siendo. Esa respuesta vale más que cualquier victoria en una guerra de declaraciones. Vale más que haber ganado la simpatía del público en una disputa mediática. O vale más porque viene de un lugar que no puede ser fabricado y que cuando existe es completamente reconocible. La historia de Daniela Romo es la historia de alguien que llegó a la industria completa en sus capacidades y que a lo largo de décadas fue probada de maneras que pusieron esas capacidades al servicio no sólo de su arte, sino de su propia supervivencia como persona íntegra, que navegó las dificultades de una industria que tiene sus propias crueldades, que enfrentó a las personas que querían usar lo que ella era en lugar de amar lo que ella era, que encontró la manera de seguir adelante sin renunciar a lo fundamental, y que cuando llegó el momento de responder, respondió de la manera que define a las personas que son más grandes que los momentos que las prueban. No el escándalo, no la guerra, la dignidad. Esa fue la respuesta de Daniela Romo. Y esa respuesta, en el contexto de todo lo que esta historia describe, es la más poderosa que podría haber dado. Porque dice algo que ninguna declaración de batalla podría decir con la misma claridad. Dice que ella sigue siendo ella. A pesar de todo, completamente y sin disculpas y sin necesidad de que nadie más lo confirme. Ella sigue siendo ella. Y eso, en el mundo que describimos y con la historia que contamos, no es poca cosa. Es todo.